Juan 11 Publishing House y Conciencia Media presentan Juan 11, el podcast. En cada capítulo estaremos hablando de un libro del gran catálogo de la editorial Juan 11. con la intención de motivar al oyente a leer la obra completa. Mi nombre es Lulu Campos y con mi coanfitrión y amigo personal Andrés Marín estaremos moderando estas conversaciones. Les damos una grata bienvenida. En este episodio hablaremos del libro Dios, nueva temporada, miradas teológicas al cine y la televisión en el siglo XXI, de sus autores Samuel Lagunas y Raúl Méndez. ¿Y son amigos de toda la vida? No, Pues no, Pero no tanto. Pero no se conocimos. conocieron para escribir. Ajá, O se conocieron Básicamente. antes de escribir el Poquito libro. poquito antes del libro. como por redes sociales. Así ahí es. Empezamos a escribir. Usted No. sabe que eso es un buen tema. Si quiere empecemos oficialmente, Lulu. Yo ya empecé a grabar y empecé bueno. con esa pregunta. ¿Cómo se conocieron y de dónde salió la idea? Muy bien. Ya, dale. ¿Yo parto? Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Juan 11, donde estamos revisando todos los libros del catálogo de esta hermosa editorial. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, no olvidé de saludarte esta vez. Este episodio está bien interesante porque hoy día tenemos a dos invitados para conversar, porque vamos a ver el libro Dios, nueva temporada, así se llama, Dios, nueva temporada, de los autores Samuel Lagunas y Raúl Méndez. Bienvenido, muchachos, ¿cómo están? Gracias, Lulu. Pues muy bien acá, saludándoles desde México y muy contentos de poder compartir con ustedes y de recordar con ustedes este libro que ya casi cumple 5 años. 5 años, wow. Raúl, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias, Lulu. Gracias, Andrés. Un gusto. Y pues sí, muy contento de poder seguir hablando de este libro que pues en su momento tuvo pues una buena recepción. Ha habido buenas reseñas al respecto y pues muy contento de que podamos seguir hablando de él. Este libro Muy bien. es muy interesante porque son básicamente miradas teológicas al cine y a la televisión del siglo XXI. Entonces es un libro que agarra muchísimas series y películas, ideas y las divide en partes y hasta el modo que se hace el libro es muy interesante porque ustedes casi como que hacen un Antiguo Testamento, empezando con los 10 mandamientos y después como profetas mayores y profetas menores, son ensayos mayores y ensayos menores. Es muy interesante, es muy divertido, pero yo quiero saber cómo salió esta idea, porque para mí es algo muy original, es algo que realmente yo, siendo amante de las películas y las series, también me atrapó inmediatamente. Pero sí, ¿cuánto tenían de conocerse? ¿Cómo salió la idea? ¿Quién fue el que la propuso? ¿Quién tuvo que convencer a quién? ¿Quién no estaba seguro si podía ser una buena idea? ¿Cómo vendieron ustedes la idea de este libro a la editorial? Me intriga mucho saber todas esas cosas, muchachos. Ahí tendrá que ser Samuel quien responda. Bueno, espero que no seamos como las parejas que cada quien tiene su propia versión, pero Yo pienso que así es hasta más interesante y divertido, man. según yo, conocí a Raúl a través de sus publicaciones en Facebook. En ese momento, pues ya tenía su canal de mis tiliches teológicos, creo que ya lo tenía. Sí, ya lo tenía. Y bueno, también en ese momento él estaba muy interesado, sacaba varias publicaciones relacionadas con el tema de la cultura popular, hacía cruces entre series y las interpretaba desde una perspectiva teológica. Y yo por esos años pues tenía la inquietud de armar un libro. Y bueno, yo platiqué con Raúl, me animé a escribirle por Facebook, no lo conocía personalmente. Le mandé yo un mensajito, le dije, oye, soy Samuel, me dedico a la crítica de cine, porque bueno, yo parte de lo que hago es ser crítico de cine, y por esas fechas ya me interesaba también mucho la teología, como pensada desde
desde el cine, o sea, qué estaba diciéndonos el cine sobre Dios, y entonces sentía que Raúl y yo podíamos como generar un buen diálogo al respecto. Entonces yo le escribí y le propuse la idea. No me acuerdo bien cómo pensamos en Juan 1.1, pero creo que en ese momento también empezaban como a sacar libros interesantes. Nos pareció como una buena idea lanzarles la propuesta. Armamos como un índice, creo que nos pidieron unos textos de prueba y bueno, Hernán se mostró muy entusiasmado, nos dio como un plazo y nos pusimos ahí en 3, 4 meses a escribir el libro, y es un libro totalmente colaborativo. No somos solo nosotros dos los que escribimos. Invitamos también a 6, 7 personas a que colaboraran con otros textos pequeños, y yo en ese momento estaba dando clases en la universidad e invité también a algunos estudiantes a que participaran con imágenes, ¿no? Entonces en el libro hay imágenes también de ídolos de la industria del cine y de la música, interpretadas también con elementos de la iconografía religiosa. Entonces, un poco fue así que nos conocimos. A partir de ahí, pues ya le dimos difusión al libro, vino la pandemia, hubo algunas presentaciones en línea, y pues bueno, felices de que el libro se esté leyendo, de que el libro esté recibiendo comentarios, y yo me gusta ahí como jactarme de que fuimos como de los primeros en abordar estos temas, en publicar un libro sobre estos temas. Ya ahora hay más libros, Sí. ya hay otras perspectivas, pero creo que el trabajo que Raúl y yo hicimos sí fue pionero como en este sentido. Sí, y todo esto hay que entenderlo desde el marco de la pandemia, porque es un libro que se gesta, se escribe, se publica en 2020. Estábamos en plena pandemia. Plena pandemia. Qué mejor momento que el confinamiento, cuando todos estábamos viendo series y películas lo que para iba a pasar el decir. rato. O ahorita yo pasé un pequeño proceso de frustración porque empiezo a leer y empiezo a ver un montón de series que no he visto todavía, pero han estado en mi lista por años. Y digo, uy, voy a empezar Sabrina, ¿verdad? Voy a empezar otro, voy a empezar aquí. Y voy poco a poco y yo digo, pues no tengo tiempo, no tengo tiempo de ver todo, ¿verdad? Pero no solo el no tener el tiempo ahorita en el momento donde ya todo volvió a la normalidad de ver tantas series, sino es hasta cuánto duramos en verlos. Mi esposa y yo nos leímos el libro de Antimateria, la nueva serie de Apple. Sí. Y hemos querido verla como pareja desde que salió y no hemos podido. Y ya quedamos en algo donde dijimos, no, veámosla separada. Entonces yo ya finalmente la empecé la semana pasada y mi esposa no ha empezado todavía, pero conforme se va poniendo la vida más compleja, se pierde eso. Y la pandemia fue un momento especial para usted realmente poder sentarse a ver tele porque no tenía nada que hacer, y con la cantidad de cosas que hay. Ahora, sacar ideas teológicas es muy, muy interesante de muchas de estas cosas, porque no todo el mundo las ve de ese modo. Es muy interesante porque desde que tenemos podcast y hemos estado trabajando en todo esto, yo siento como que nuestra mente ha estado cambiando en cómo vemos muchas cosas. Una de las series que yo vi hace poco que a mí me impactó fue Shogun, la de la historia esta, si es japonesa, me confunden, con los españoles y los protestantes y los católicos y todo eso. Y yo la vi, yo quedé impactadísimo por un montón de cosas teológicas y religiosas que vi, y le dije a ella que la viera. Y cuando ella la ve, ella es muy buena para trama, ella siempre es muy buena para adivinar lo que va a suceder. Y yo le comentaba, pero usted notó esto de la teología, usted notó esto de los rituales, ¿no? Y ella no lo notó. Y es vacilón como las personas, aunque estamos muchas veces viendo lo mismo, no captamos las mismas cosas. Qué mejor modo de traer mucho de estas cosas que gente puede perderse al solo ver en un libro. Sí, me conecto con que yo también me sentí un poco frustrada, voy a ser súper honesta con usted, un poco frustrada porque creo que había visto el 10% de las series y películas que comentan en el libro. Entonces me frustraba porque me parece bien interesante el análisis que le hacen, el paralelo que le hacen con la teología, pero creo que igual es importante saber de qué están hablando, porque hay una descripción y una crítica bien profunda a la serie o a la película, y si uno no la vio, se pierde muchas cosas. Entonces me queda como tarea pendiente ver. Mira, yo creo que somos otra generación, yo soy más vieja, entonces hay muchas series que no sabía que existían siquiera. Entonces, pero quedé enganchadísima con ver Lucifer, por ejemplo, por todo el análisis que le
hacen, por todo el análisis que le hacen en ese capítulo a Qué Lucifer, emocionado. sí, en comparación con las series que sí había visto, claro, uno entra de lleno al personaje, qué es lo que están hablando, qué es lo que están tratando de decir y cuál es el paralelo que le están haciendo a lo teológico, que me pasó con Good Place, con el ensayo que hablan, no, no ustedes, no me acuerdo quién fue, pero el ensayo que toman a The Game of Thrones, Génesis. maravilloso, Ujú. El de maravilloso. Truman Por- Show, Rick and Morty. Yo pienso que algo interesante de este libro también es que usted puede darse el tiempo de lo que usted no ha visto, no lo tiene que leer y puede volver a él más adelante. Digamos, yo quedé emocionadísimo claro. con Lucifer y Sabrina, emocionadísimo. Y los voy a ver y voy a volver a leerlo, porque me interesa venir realmente a hacer esas conexiones. ¿De dónde creen Espérate, pero ustedes? Dale, claro, dale. yo tengo una pregunta. ¿Cómo les nació la idea de hacer un libro, como hacer el paralelo entre una serie, un producto audiovisual y conectarlo con la teología, que creo que no es algo fácil de hacer? ¿De dónde nació esa idea tan innovadora? ¿Qué quieres, Sam? ¿Tú empieza, Raúl? Bueno, en realidad ya era algo que veníamos ensayando. Yo había leído a Samuel también en sus críticas que había hecho respecto de producciones cinematográficas, igual también como por redes sociales. O sea, eso fue creo que muy bueno entre los dos. O sea, como que uno y otro ya nos leíamos, ya nos leíamos, tenemos conocimiento mutuo y estaban esas convergencias. Cuando Samuel me escribe, me plantea el proyecto, dije, bueno, como que ya era el momento. Yo soy presbiteriano, entonces dije, Ah, claro, ok. esto estaba predestinado. Nada más era ver en qué momento llegaba este mensaje, en qué momento se daban las condiciones. En mi caso, pues ya había hecho incluso un pequeño blog que todavía circula por ahí que se llama Friki Teología, que era específicamente sobre anime, un pequeño análisis teológico sobre lo que se ve teológicamente desde el anime, pero en la página que comenta Samuel, mis tilichos teológicos, de pronto yo reseñaba algunos de los capítulos o algunas de las series que iban saliendo y les daba este giro de análisis teológico. Digo giro de análisis teológico porque yo estoy seguro de algo. Yo estoy seguro que, como decía Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la Locura, los teólogos nos la pasamos viendo cómo los doctores se llenan de felicitaciones y de dinero, cómo los magistrados suben de puestos y alcanzan reconocimiento público, mientras los teólogos pues comemos nuestras habas frías y dormimos en nuestros catres llenos de piojos. Y yo estoy seguro que mientras aquí los teólogos estamos pensando en el pluscuamperfecto de Juan 1:1 en griego y mientras estamos tratando de ver los paradigmas narratológicos de el libro de Isaías, yo estoy completamente seguro que hay teólogos en Netflix, en HBO, en Disney Plus, que están escribiendo o ayudando a escribir los guiones de las series y que seguramente están ganando muchísimo más que cualquier diezmo. Porque yo les digo, es el giro de análisis, pero es que el guión mismo, es decir, la serie de Lucifer, o sea, el título es teológico, el personaje es teológico, no hay más de dónde buscarle. Sabrina, con todo lo que va planteando estas nuevas escalofriantes aventuras de Sabrina, pues trae también lo teológico desde el primer momento. Entonces, en un sentido, fue como poner en evidencia justamente eso, poner en evidencia los guiños teológicos que hay en la narrativa de estas series y quizá un poquito buscando también, aquí lo digo por mi lado protestante, la visibilización de nosotros, ¿saben? Yo creo que hay una rama que todavía no existe, pero ahí es una beta de estudio, que es la discriminación religiosa en el doblaje latinoamericano, porque hay muchas referencias del mundo protestante en The Big Bang Theory, en Los Simpson, en Malcolm, que de pronto quedaron ocultadas por el doblaje, porque seguramente las casas de estudio creían que conceptos como reverendo, conceptos como hablar en lenguas, no iban a ser suficientemente entendibles y nos dieron unos doblajes desastrosos en ese término. Entonces fue también ese ánimo de visibilizar que hoy por hoy las pantallas están hablando de Dios. Y es que también es interesante, o sea, puede que sí sea generacional el hecho de que ahora consumamos mucho, pero yo recuerdo, o sea, de joven, de chavito en los campamentos, la gente, los líderes escandalizados porque los muchachos no leían la Biblia y decían, y pasan más tiempo viendo la televisión, y pasan más tiempo con su... Y eso lo veían como si fuera un problema. Sin embargo, creo que algo que tanto Raúl como yo llegamos desde distintos caminos, yo soy bautista, es que ya como espectadores creyentes estábamos teniendo cada vez más un poder como consumidores. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan que durante la pandemia hubo un movimiento
de gente que canceló sus cuentas de Netflix por un programa de comedia donde se burlaban de Jesús en Navidad. ¿Verdad? Era una Sí. comedia brasileña. Y entonces ahí a mí me pareció muy interesante que muchos creyentes evangélicos dijeron y postearon en redes sociales su cancelación de Netflix. Eso habla de que ya los cristianos somos ya un mercado como consumidores de series y de televisión. Y ese es un fenómeno bien interesante porque creo yo que a partir de 2020 pues ha generado ya contenidos mucho más diversos, incluso con mayor representatividad de personajes evangélicos y protestantes en los contenidos, porque ya somos un mercado, ya también hacen cosas para satisfacer al mercado evangélico norteamericano y creo yo también mundial. Como las Sin películas embargo, de Navidad de Hallmark. ajá, o sea, ese mercado, y ahí es a lo que voy, ¿no? Que también siempre ha existido. Ya existía una reflexión teológica sobre la cultura y existía un cine y unas series que se empezaban a pensar teológicamente, pero era un cine que nadie veía, ¿no? Era un cine de cineastas rusos, franceses, como Tarkovsky, que decían, ahí está Dios en esas películas súper lentas, tediosas. Sin embargo, yo lo que veía en el diálogo con adolescentes era que, claro, estaban viendo más anime que leyendo la Biblia, pero estaban interpretando su vida espiritual desde el anime. O sea, no era gente que no pensara en su fe, era gente que vivía su fe viendo anime, era gente que vivía su fe y que daba sentido a su experiencia de Dios desde las series que veía, desde las películas que veía, y creo que el descubrir eso y el ser conscientes de eso todavía es algo que en las iglesias está pendiente, el que reconozcan que en la tele la gente construye su fe a partir de la tele, a partir de las pantallas, y creo que eso es algo que intentamos mostrar en Dios Nueva Temporada, que ya hay un montón de personas que, si bien que ya no solo toman la Biblia como un libro de norma de fe y conducta, sino que también aprenden a vivir su vida cristiana viendo las pantallas. Y es que yo creo que eso fue lo primero que yo noté de valor en este libro, que aunque muchas de las cosas yo no he visto o yo no he sido parte todavía, lo que el libro me está diciendo es, si yo afino mi mente a la frecuencia correcta, yo puedo captar cosas como estas, teológicas, divinas, religiosas, en todo lo que vea, en todo lo que consuma. Ahorita estamos hablando de cine y series, pero Lulu sabe, yo el 80% de los libros que leo es ciencia ficción y yo no puedo evitar no ver cosas que me exploten la cabeza en los libros que leo también. Entonces ¿cómo podemos nosotros afinarnos a que nuestra vida esté casi que es que yo aquí me tengo tantas ideas en la cabeza. Una de las cosas con las que yo he estado luchando mucho tiempo es como la relación diaria con Dios. Yo odio la oración, como la iglesia nos ha enseñado. Dios, vengo ante ti. No, yo detesto eso. Para mí la oración es una convivencia, es poder entrar en una burbuja 24/7 donde toda mi vida está revuelta alrededor de entender la divinidad, que la divinidad está presente. Entonces, si la divinidad está presente en todo, es en todo, pero también ocupo yo entrenarme, aprender, tal vez hasta buscar los amigos correctos donde podamos encontrar todas estas cosas ocultas que, como dice Raúl, hay gente dedicada a ponerlas ahí, pero no todos la ven. Entonces, usted no tiene idea lo que me gustó eso, pero yo siento que yo, sin haber leído el libro hasta ahorita, es algo que yo tengo tiempo de estar haciendo también. Y no solo eso, digamos, es no solo venir y ver la experiencia o las cosas que dicen ahí, sino es hacer las mías. Entonces, ¿cómo puedo yo representar mi vida, mi fe, mis creencias, mis valores, mis virtudes en las cosas que veo también, en las cosas que ahora voy a hacer por la gente y aprender, ¿verdad? Digamos, esta parte, hay una parte aquí donde estaban hablando de las imágenes. A mí me voló la cabeza cuando estaban hablando de las imágenes y ustedes dicen, ¿dónde reside el poder de una imagen? ¿Es en ella misma o en lo que otorga al espectador? ¿Es en el tiempo que se pasa con ella? ¿Es lo que viene a descubrir de nosotros mismos? O sea, cosas tan sencillas tienen tanto valor cuando uno realmente las ve desde otro punto de vista y usted puede pasar horas con esa idea, pero
horas de horas y es aprender a identificar ese tipo de cositas, ¿verdad? Y bueno, me parece que por un lado sí es como representar un poco nuestra fe, pero también se trata de ponerla en crisis. De hecho, el libro es bastante bartiano. Inicia con Nietzsche, inicia con Karl Barth. Entonces, en ese sentido, también es una manera en la cual las pantallas nos ayudan a criticar nuestra propia fe. En el caso de Sabrina, a mí me parece verdaderamente excepcional al respecto, porque es un guión decididamente en contra del cristianismo evangélico republicano pro-Trump, por donde se le mire. Es una burla. Es una sátira muy bien estructurada en contra de esa visión evangelística pro-Trump, que creo que ahora, en 2024, valdrá la pena volver a ver Sabrina para volver a hacer esa crítica. Seguro. Pero también uno como cristiano se tiene que ver confrontado. De hecho, el libro es abiertamente herético, transgrede el mandamiento que dice no harás imágenes. Uh-huh. Y nosotros estamos haciendo teología sobre las imágenes. Y sí, y poniendo el valor, porque la imagen termina hablando más de uno que de la misma imagen. De hecho, de eso se trata, es el reflejo. Ustedes hablaban también con Harry Potter del espejo. Uh-huh. El espejo lo que le dice a usted es lo que usted muchas veces no quiere enfrentar de usted mismo. Entonces, las cosas que vemos y cómo las vemos y cómo las interpretamos, hablan más de nosotros que del arte y del creador y todo eso. Entonces, claro, o sea, es emocionante empezar ahora a ver muchas de estas obras con estos ojos. A mí, dale, perdón. Pensando por ejemplo en esto de Barth, o sea, hay que recordar, o sea, es que la historia es bien curiosa, ¿no? O sea, pensemos que cuando Barth está pues, escribiendo su dogmática, o sea, el cine está naciendo también. Y uno de los primeros como espantos de las personas es que había iglesias cerrando para abrir cines en los años 20 y en los años 30. Entonces se empieza a documentar que efectivamente la gente estaba yendo ya en Europa más al cine que a la iglesia. Y hay como una crisis, hay un antagonismo, parece, entre el cine y la iglesia desde sus inicios. Y creo que es un antagonismo que puede convertirse en otra cosa, que no necesariamente se tiene que seguir manteniendo, como lo han hecho en ciertas versiones muy puritanas, que prohíben ir al cine. Yo me gustaría como hablar como de un caso que me parece muy interesante antes de hablar de ciencia ficción, que es el cine de terror. El cine de terror, yo una vez peleaba con una mujer pentecostal que decía, el cine de terror abre portales para los espíritus. Y yo decía, a ver, usted señora, ¿sabe cómo se hace una película de terror? Obviamente ella no sabía cómo se hacía una película de terror, pero decía que sucedían cosas en la pantalla y la gente podía ser receptiva a ser poseída, en fin. Además de que sabemos que en el cine de terror es donde sí los participan sacerdotes y pastores continuamente en los guiones y en las grabaciones, a mí me parece que el cine de terror es uno de los cines más cristianos que hay en la actualidad, porque el cine de terror es uno de los pocos que todavía consideran la posibilidad de lo sobrenatural. O sea, si vemos un montón de otras películas, ya no hay cosas sobrenaturales. Es la vida, la violencia, la fantasía, pero el cine de terror, cuando nos habla de la posibilidad de que haya muertos, que regresen, la posibilidad de que haya espíritus que interactúen con los seres humanos, es el único género donde se toma en cuenta lo sobrenatural. Y eso a mí me parece un campo misionero increíble, ¿no? O sea, y yo de hecho, o sea, hay cineastas evangélicos, obviamente gringos, que hacen películas de terror, algunos más interesantes que otros, pero creo que todavía en un lado como de qué le puede servir a la iglesia el cine, pues ahí está, ¿no? Creo que deberíamos juntarnos a ver cine de terror y discutirlo, porque hay allí mucho que decir. Sin embargo, también es importante señalar que las películas hacen su propia teología, y algo que no quisimos en el libro es imponerle. A ver, vamos a hacer una lectura desde tal teología de la película. Es que, ¿qué nos da la misma película? Porque nos puede dar interpretaciones heréticas, nos puede dar interpretaciones muy conservadoras. Pienso en la ciencia ficción, que es un género que también me gusta. O sea, nos da ideas que a lo mejor nada tienen que ver con la escatología cristiana, que sin embargo movilizan nuestra esperanza, que sin embargo movilizan nuestra fe. Y creo que eso es algo bien bonito que tiene el cine cuando lo vemos desde este lado, ¿no? O sea, que
se puede convertir efectivamente en una forma muy eficaz de hacer devocionales. O sea, viendo una serie, viendo una película, podemos orar. Si decía Rubén Alves que un beso puede ser una oración, también ver una película puede ser una oración. Ver una serie puede ser esa forma en la que construimos puentes con Dios, pero también con las personas que nos rodean. Me parece súper interesante esa mirada de lo que estáis diciendo de las películas de terror. Jamás me hubiera imaginado, o no se me hubiera ocurrido a mí en lo personal, pero tienes toda la razón por el tema sobrenatural. A mí lo que me pasa con la propuesta de ustedes es que siento que están bajando de cierta forma la teología de las nubes, del intelectualoide, de esta mirada un poco como que honestamente creo que del 100% de los cristianos latinoamericanos, yo creo que un 5% sabe de teología. Todos los demás escuchan a su pastor y siguen las normas que el hombre le está predicando adelante. Entonces, y que si hablas de teología es como que, no, que lata, que fome, que aburrido, ¿no? Porque pareciera que la teología es un área de lo espiritual o de lo religioso, de lo divino, aburrido, porque y solo accesible a uno, a los escogidos, pastores, líderes. Exacto, y porque está escrito de forma aburrida. No es entretenido agarrar un libro de teología ni sistemática, ni Karl Barth, ni todos los que ustedes nombran. No es entretenido leerlo, pero si agarras una película, una serie, y le pones el cruce con el aspecto teológico, obviamente que vas a abarcar un público mucho más grande y vas a estar bajando esos conceptos que por ahí no se entienden muy bien a la primera, pero si me lo comparas con ¿cómo se llaman los series animadas que pusieron? Rick and Morty. Rick and Morty. Yo soy pésima porque no vi casi ni una de esas series, pero sé a cuáles se refieren. Obviamente que tiene una conexión mucho más cercana, más emocional. Hay un acercamiento a lo que están tratando de decir. Y eso me parece sumamente interesante. Y yo siento también que una de las cosas que hace es promover la comunidad. Al final, digamos, la religión, todo esto de religión debería ser basado en crear comunidad para poder vivir con la gente, hablar con la gente, conocer a la gente, amar a la gente, abrazar a la gente en su necesidad y todo eso. Y en mi opinión también, como dice Lulu, mucha de esa teología, cuando es muy compleja, la gente no puede llegar a ella, entonces se siente esta diferencia. Traerlo un poquito abajo a ese tipo de cosas es para crear comunidad. Yo me acuerdo, digamos, yo nací en el 83, yo me acuerdo cuando usted llegaba a la escuela y todo el mundo estaba hablando del episodio que salió el día anterior a las 8, qué sé yo, de 90210 Beverly Hills, porque estas cosas unían a las personas. Y aquí es una de las cosas que me duele mucho de lo que está pasando ahorita, habiendo tanta variedad, y es que como hay tanta variedad y ahora todas las personas están viendo solo lo que ellos quieren, no estamos unificados ni siquiera en esto. Entonces, ¿cómo podemos buscar modos de entre los amigos decir, ocupamos ver aunque sea una serie juntos? Porque ocupamos utilizar este momento para hablar, aprender, qué sé yo, nerdear, todas estas cosas, porque ayuda bastante. Yo con mi grupo de amigos es una frustración, porque si alguien empezó a ver la serie hoy y yo no he podido y yo voy a empezar hasta 15 días, que me le hagan spoilers es lo peor. Entonces ahora ni siquiera podemos hablar de eso. Muchas veces si alguien fue a ver la película del cine que acaba de salir, entonces sí ya podemos hablar. Pero ahorita con la variedad, con la facilidad de que yo la veo cuando yo quiera, no es que sale el domingo a las 7 y tengo que estar ahí. Yo siento que se ha perdido mucho eso también. Y es triste porque al fin y al cabo yo creo que estas cosas están diseñadas también para unir a las personas, todo lo que es este tipo de arte. Una socióloga de la religión de Francia, Danielle Javier-Leger, habla cómo esto mismo está pasando en la religión. Cada quien tiene su propia religión. Incluso se le llegó a denominar esto religión a la carta. Yo mezclo un poquito de vudú y le empoco uno que los horóscopos, algo de cristianismo, le meto algo de Hare Krishna y creo mi religión.
en la cara. Por mucho tiempo se pensó que eso era un hiperindividualismo de la religión y que ya no había vasos comunicantes porque cada quien tenía su propio Dios, cada quien tenía su propia religión, sobre todo en la escena europea. Daniel G. Villagère, desde Francia, un país con tradición bastante fuerte en cuanto a la laicidad, encuentra que está pasando algo bastante paradójico. De hecho, ella le llama paradójico, porque resulta que por más innovador que sientas, por más específico que sea tu algoritmo, siempre hay alguien que también comparte alguno de esos gustos. Y ella decía, se están formando nuevos nichos identitarios en la religión, pero tienen dos características. Son desinstitucionalizados, ya no están al amparo de una institución, y son heterodoxos, ya no siguen un canon. Esto está pasando con las series también, porque está desinstitucionalizando nuestras relaciones interpersonales. Mi amigo, el más cercano, puede que ni siquiera sepa quién es Ranma, pero yo me puedo meter todos los sábados en la mañana a una comunidad virtual y junto con esas personas que ni conocía antes, estoy esperando a que suban el episodio de esta semana del remake de Ranma. Mis colegas puede que no conozcan quién es Tanjiro de Demon Slayer, pero yo me hago un cosplay de Demon Slayer, me voy a una convención y ahí me voy a encontrar con un montón de personas que sí conocen quién es Tanjiro y que hacen comunidad conmigo. Yo creo que no es triste, es necesario. Estamos saliendo de las comunidades cerradas para estar yendo a las comunidades, así se le llama en antropología, no localizadas, donde la persona con quien tú compartes identidad ya no es la que está en tu vecindario, ya no es con la que conviviste toda tu vida, está en otra parte del mundo y ahora por las redes lo puedes tener, está en otros puntos de la ciudad y ahora en las convenciones puedes encontrar esos nuevos nichos. Sin eso en común, nunca los hubiéramos encontrado. Exactamente, comunidades no localizadas, te llama la teología del siglo XX, finales del siglo XX. La teología tiene un término para eso mucho más antiguo, desde la teología de San Agustín, siglo IV, y le llama iglesia invisible. La iglesia invisible es todos los que en todo lugar del mundo están dándole la gloria a Dios. Yo soy comunidad con el australiano, con el sueco, con el noruego, con el mapuche, que también es cristiano. Aunque no compartamos el mismo lugar, aunque ni siquiera nos conozcamos de momento, ni siquiera hablemos el mismo idioma, ni estemos en el mismo tiempo horario, somos parte de la misma iglesia invisible, porque compartimos esa comunidad. Y con la serie se está pasando eso. Hay una especie de iglesia invisible en donde tenemos ahora no solamente nuestro círculo de amigos, tenemos el círculo de amigos para anime, el círculo de amigos para Star Wars, el círculo de amigos para este bestseller. Y eso creo que de hecho está amplificando nuestras relaciones sociales. Wow, sí. Absolutamente. Toda la razón. Y creo Lulú que y yo nos conocemos por exactamente eso. Imagínate, Andrés vive en Los Ángeles, yo en Santiago de Chile, ni una posibilidad nunca de conocernos ni de coincidir en la vida física real. Pero gracias a la pandemia se abrió, yo creo que explotó esta iglesia invisible porque surgieron por todos lados. Ahora hay comunidades virtuales de todas partes del mundo y porque coincidimos en ciertos puntos que nos atraen, que nos convocan y que tiene que ver con la fe, ¿no? No, increíble, muy, muy buen análisis, me encantó. Nosotros somos una iglesia invisible aquí también. Estamos reunidos en nombre de no sé quién, pero en nombre de alguien, ¿no? En nombre de Juan 1.1 estamos reunidos. Juan 1.1 la película va a decir ahora. Hablemos un poquito del canon, porque a mí me interesa mucho ver cómo, bueno, yo no soy nada fan del canon. Yo tengo años de estar diciendo que me estresa que me limiten y esa fue una de las primeras cosas que ustedes vienen a decir. Básicamente lo que leí entre líneas es todo es canon si a usted le da la gana hacerlo canon y me encantó, ¿verdad? Porque yo tengo años relativamente viviendo así, pero no lo había visto de este modo. ¿Será que la necedad de la iglesia de querer venir a limitarnos a nosotros a estos 66 libros como la única verdad que nos puede guiar y enseñar es problemático? Porque yo creo que sí, pero lo que yo no había pensado es que todo puede ser canon. Yo, por ejemplo, yo tengo mis libros favoritos, mis películas favoritas. No sé si ustedes han visto una película que se llama I Origins. No, puedo mandarles la información si quieren. Es la historia de un científico que está tratando de probar que Dios no existe, tratando de encontrar el primer gen que se ocupa para la creación de los ojos. Entonces es una historia científica y filosófica increíble. Para mí esa película es canon, ¿verdad? No es cristiana para nada, pero hace las preguntas más importantes que yo personalmente he enfrentado en mi vida con respecto a la fe. Entonces yo tenía como un grupo selecto de cositas que yo digo, para mí esto es canon, para mí esto es canon, para mí esto es... Pero este libro me dice, es que todo es canon. No sé qué piensa. Ando fatal con las preguntas. Quiero preguntar
no llego a la pregunta. Sorry, No, gente. creo que es muy interesante esto que planteas del canon, que podemos hilar con esto de esta iglesia invisible, porque creo que algo que hemos ido encontrando o algo con lo que nos vamos topando, pues es el tema de los gustos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los gustos? ¿Cómo el tema del gusto se articula no solo con la propia identidad, sino también con la creencia? Y algo que también tratamos de criticar un poco en el libro es este rechazo elitista que hay desde las teologías más dogmáticas hacia la cultura popular y hacia la cultura pop en general. Cuando pensamos en Paul Tillich, tiene un librito sobre teología de la cultura, pero, o sea, cuando los teólogos se acercaban a la cultura, se acercaban a las obras del museo, a las obras ya consagradas, ¿no? Y decían, allí está Dios, en las pinturas renacentistas, en los grandes cuadros del románico, en las grandes arquitecturas góticas, y veían siempre con cierto desprecio lo contemporáneo. O sea, creo que mucha de la teología que se acercaba a la cultura tenía un recelo por lo actual, un recelo por lo masivo, un recelo por lo popular. Y aunque si bien es cierto que tenemos que seguir sospechando, evidentemente ya nos lo enseñó la Escuela de Frankfurt sobre la industria cultural y sobre estos grandes emporios y estas grandes corporaciones, también es cierto que mucha gente cifra sus vidas, mucha gente construye el sentido de su vida a partir de estos elementos de la cultura popular. Y ahí también se rehace el canon. O sea, hay un canon de las masas, pero esto no debemos de verlo como algo negativo per se. O sea, de que, es alguien ya enajenado, no tiene capacidad de criterio. Claro que tiene, claro que elige ser parte. Si alguien va a ver una película de Marvel y encuentra allí una experiencia divina, qué bueno que la tenga. Yo soy partidario de que el canon incluye también lo popular, lo friki, lo masivo, porque desde ahí seguimos construyendo identidades. Y creo que en este libro nos interesó eso, no tanto hablar como de películas de culto, de series que nadie iba a ver nunca, sino creo que la mayoría de las series, la mayoría de las películas pertenecen a una esfera de lo popular. Y entonces creo que en ese sentido es importante poder pensar que estamos haciendo teología, estamos construyendo desde lo que nos gusta. Y si eso es herético, pues que sea herético. Para mí, si es herético, es bienvenido, más bien. Yo me acuerdo cuando salió la película de ¿cómo se llama esta de Marvel de los Elementals? No, The Eternals. Eternals. Para mí tuvo reviews tan malos y para mí fue tan grandiosa porque yo lo que vi fue un proceso de deconstrucción de estas personas que seguían ciegamente a un dios y hacían un trabajo milenario por años en desamorarse de ese dios y rechazarlo. Y unos cuantos fundamentalistas que, o sea, uno puede ver tantas cosas. Me sorprende tanto con el anime también. Ustedes invirtieron una buena parte hablando de anime. Se enfocaron en Ranma, que fue uno que yo vi hace muchos años, pero yo nunca fui muy metido al anime. Mi hijo finalmente me obligó a ver Attack on Titan el último año y lo amé. Y ahora estoy enredadísimo, me atrapó de un modo, me encanta, pero o sea, ¿cómo le explico? Tú, el arte con solo el hecho de estar donde está, tiene valor, ¿verdad? Incéntrico, o sea, sus creadores invirtieron tiempo y aunque podemos venir y agarrar 200, 300, 1000 obras y decir, siempre es la misma trama de Campbell, ¿verdad? De seguir el héroe, todas son diferentes, entonces todas merecen realmente una atención específica y si tengo el tiempo y el ánimo y me gusta, todas merecen un despedazarse teológicamente y hay tantísimas cosas que encontrar. Entonces me emociona mucho esto porque, o sea, como que me da más permiso. Lulu y yo hablamos siempre, y ella no es que me ha acusado, ¿verdad? Pero siempre me dice que usted lee mucha ficción y yo digo, es que es lo que me gusta, pero en el fondo, les confieso, yo siempre me he sentido así como, yo debería leer más de teología, y a veces intento y digo, bueno, este año voy al menos leerme 6, 7 libros de teología, pero ya no me siento mal, porque la verdad es que de todas formas yo estoy haciendo este ejercicio desde hace tiempo, aunque el libro me lo vino a explicar, esto es lo que usted está haciendo, yo tengo rato de estarlo haciendo, que es venir dime. Este libro te dio permiso me dio permiso a no volver a leer teología.
No, mentira. Y teologizar cada cosa que lees. Sí, o sea, yo ya lo estaba haciendo, pero yo me sentía mal, porque yo sentía que culturalmente tenía que leer más teología. Ahora, debería también, no pierdo nada, ¿verdad? Pero el ejercicio al fin y al cabo es el mismo. Y si se hace, de todas formas, hay ganancias. Yo creo que pudiéramos pensar que cualquier persona que sea lector de teología es ya un lector de ciencia ficción. Y bueno, pues la verdad que aquí uno pudiera decir es la misma vaina a fin de cuentas, ¿no? Tan es así que precisamente estas conexiones que hay entre el periplo del héroe y la vida de Jesús, que hay entre la lucha de David contra Goliat, que es exactamente la misma trama de Goku contra Vegeta, bueno, tantas batallas heroicas donde está el grande y el menor que se reproducen una y otra vez. Todo el argumento de My Hero Academy pudiera irse a través de David y Goliat también. Entonces, me parece que es encontrar lo que en Demon Slayer encuentra Tanjiro justamente antes de darle el golpe final al demonio. Él dice que él es capaz de degollar al demonio cuando ve el hilo de la brecha, cuando ve justamente ese hilito delgado del demonio y su espada, y es cuando le puede atacar. Pues creo que es lo que pretendemos hacer aquí, encontrar ese hilo de la brecha que hay entre la teología y las diversas producciones cinematográficas y de series. Y bueno, también para que quienes nos estén escuchando sepan que el espectro es bastante amplio. Abarcamos desde los inicios del cine, literalmente, pasando por todo el boom que hubo en los 50 y en los 60, el despertar de toda la ciencia ficción con los 70s, abarcamos también películas de terror allá en los 80s, en los 90, y por supuesto decantamos ya algunos capítulos entre finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces les animamos a que lean el libro, porque no crean que solamente tenemos como que los estrenos de los estrenos, realmente el abanico es bastante amplio. Ustedes pueden encontrar ahí seguramente al menos alguna referencia de alguna película, de alguna serie que conozcan, de alguna serie que les llame la atención. Y coincido con Andrés cuando comenta justamente que este libro es como el mezcal, como decimos en México el mezcal. El tequila, por ejemplo, se puede tomar con un shot, ¿no? El shot y va todo de un jalón. El mezcal no. El mezcal que tiene además más graduación de alcohol y sabe más rico, aquí decimos que es como los buenos amores, porque el mezcal se toma a besitos, poquito. Creo que nuestro libro Dios Nueva Temporada es como un buen mezcal. No es para leerse de corrido, ciertamente, porque quizás algunas referencias pues no tengan sentido. Es para leerse a besitos, a sorbitos, de la referencia que sí ubicas, el personaje que sí conoces, el tema que sí te llama la atención, que es justamente esto, y quiero terminar con esto, porque conecta con lo que venimos hablando del canon, porque justamente la escuela de Yale, específicamente con Bremer Child y Josh Lindbeck, pudiéramos resumir su postulado del siguiente modo: no hay canon, hay comunidades, porque justamente el canon es canon, porque es un reconocimiento comunitario. Entonces, se trata de ver estas series, se trata de ver estas películas para disfrutarlas y para ver con quién más las puedo disfrutar, porque no hay nada más frustrante que haber visto el episodio épico 10 de 10 y de pronto no tener nadie con quien contarlo, no tener a nadie con quien transmitirle ese evangelio y llevarle esas buenas nuevas de lo que acaban de ver tus ojos, lo que acaban de escuchar tus oídos y todo lo que acaba de pasar. Y entonces uno empieza a buscar justamente con quién compartir ese querigma, ese mensaje que a ti te transformó existencialmente, y entonces buscas con quién. Entonces que esto también sirva de pretexto, como comentábamos, se hizo en un tiempo de pandemia cuando todos estábamos muy aislados, cuando todos estábamos muy confinados. Pues esperamos que esto sirva también para empezar a generar nuestros propios cánones y por lo tanto a encontrar nuestras propias comunidades. Oye, bueno, y además sirve como un libro, como un libro, tenerlo en la mesita de donde ves tus series para ir haciendo la referencia a esta serie, voy a ver el análisis que le hicieron aquí, porque ¿cuántas citas de serie tienen? Más de 100, ¿será? ¿Cuántas no series y películas? Tiene la lista al final. Estás en mute. Son más de 150. Son más de 150 referencias. Imagínate. Sí, entonces yo creo que este libro sí se lee así. Y no solo, se tiene que leer solo así. Las referencias de los libros, ¿verdad? Pero referencias teológicas, de pensadores. Sí. Amo que se burlan de Eric Metaxas. Amo que tocan hasta la teología del proceso, que la amo, que para mí es algo muy nuevo. Tengo apenas como 4 años de que finalmente llegué a ella y todo está ahí. A mí me acaba de pasar esta semana, no sé si ustedes están viendo la nueva serie en
Netflix que se llama Dan Dan Dan. El episodio 7 me voló la cabeza y yo lo terminé de ver y yo a quién le cuento lo que acaba de suceder. Era una necesidad y tengo un amigo que la está viendo y le digo, man, ya la vio y me dice, no voy por el episodio 5 y yo, puta, me dejó así con esta, lo siento 100%. Dan. Es un anime, está buenísimo. Acaba de salir. Oiga, Raúl, qué buen modo de vender el libro, señor. Samuel, claro. Lo reto a que haga mejor que Raúl en este momento, ¿no? Raúl se dedica a la mercadotecnia también, ya tiene el speech elaborado. Uno acá desde la academia, pues por eso nunca triunfa vendiendo cosas en la academia. Oye, yo les tengo una pregunta, quizás ya para ir cerrando, pero una pregunta que más que del libro en sí mismo, les quiero preguntar a ustedes como teólogos y como analistas sociales a través de la crítica del arte y el análisis de la cultura popular que hacen con la teología. Tengo una pregunta que me surgió ahora. ¿Qué piensan ustedes o qué opinan o cuáles son sus expectativas o temores con el desarrollo de la teología y de la espiritualidad y de la profundidad de la fe con la inteligencia artificial? Sí, porque se está desarrollando ahora mucho más. Wow. Mi percepción es que la sociedad, quizás estoy muy equivocada, ¿no? Pero desde la psicología, las sociedades se conforman y se constituyen y se arman y se desarrollan siempre a través de la falta. Como nos falta algo siempre, vamos a estar en constante búsqueda y por lo tanto en constante desarrollo y constante evolución y qué sé yo. Bueno, yo por ejemplo... Mi temor, para terminar la pregunta, mi temor es que el desarrollo de esta inteligencia artificial no va a haber mucho espacio para la falta y por lo tanto para la búsqueda, para la pregunta, para la incertidumbre, para los vacíos, para el movimiento de tratar de buscar algo que llene el vacío que nunca va a ser, ¿no? Pero por ahí nos movilizamos. ¿Qué va a pasar con este desarrollo de esta tecnología y qué temor tienen ustedes con respecto a la teología o la filosofía, la espiritualidad, la sociedad en sí misma? Ya, esa es mi pregunta. Pues yo diría dos cosas. Bueno, yo así como empecé a hacer devocionales viendo series, también yo empecé a hacer devocionales con el ChatGPT. Le pido ahí mis meditaciones y es muy interesante porque en realidad todavía en el momento en el que estamos, por ejemplo en la versión del ChatGPT, la clave está en cómo preguntamos. O sea, y eso es muy importante. La búsqueda va a seguir. O sea, si aprendemos a preguntar, recibiremos respuestas diferentes, respuestas que nos interesen, que nos muevan, que nos confirmen. Es igual que leer un libro. Uno puede leer un libro para confirmar sus ideas y decir, sí, mira, estoy bien, ¿no? Como Andrés leyendo nuestro libro dijo, voy bien, ¿no? Entonces, pero uno puede leer un libro para ser confrontado. También con el ChatGPT es eso. Uno puede platicar con el ChatGPT para demostrarse a sí mismo que está bien, pero puede dialogar con el ChatGPT para poner en duda sus propias ideas. Entonces, y creo yo que tu pregunta se puede responder viendo series y viendo películas. O sea, la ciencia ficción, tanto en los libros como en las series como en las películas, pues ya nos suelta muchas ideas, muchas hipótesis sobre hacia dónde vamos como sociedades, hacia dónde podemos llegar, incluso en temas espirituales, en formas de creencia. Entonces, yo diría que la ciencia ficción está abriendo caminos, es la escatología de la actualidad. Si queremos pensar, imaginar futuros, evidentemente el cielo que nos da el libro del Apocalipsis ya se queda muy corto, ¿no? Uh-huh. Entonces, las películas, las series de ciencia ficción, la animación también, que es una forma cinematográfica cada vez más consumida, nos está dando imágenes del porvenir, imágenes que podemos ver a través de nuestros ojos, imágenes que incluso podemos habitar a través de la realidad virtual, ¿no? O sea, si alguien ya tiene cascos y empieza a jugar videojuegos así, o sea, deberíamos hacer un Dios nueva temporada con videojuegos también, ¿no? Porque es una cosa interesantísima cómo la gente vive, cómo la gente desafía su propio cuerpo a través de los videojuegos
videojuegos, todo eso tiene que ver con la fe. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial va a seguir ayudándonos a repensar nuestra fe, pero no hay que tener miedo, ¿no? O sea, al contrario, creo que mientras más series y más libros leamos, mejor preparados estaremos. Y Samuel, en el libro, bueno, en el libro ustedes hacen una crítica en la parte de ciencia ficción y de viaje en el tiempo, que la cultura y el arte se están enfocando mucho en el pasado. El pasado es a donde vamos a arreglar nuestro presente. Y yo lo leí como crítica porque debería ser al revés, ¿verdad? Deberíamos estar más bien viendo más hacia el futuro. Y yo pienso que ese tipo de cosas abren una gran oportunidad, aunque sí da miedo. A mí en Instagram, yo estoy trabajando en mi primer libro, finalmente. En Instagram, como los estúpidos algoritmos saben que estoy trabajando en mi primer libro, me manda un montón de anuncios diciendo, con inteligencia artificial escribí mi primer libro en 30 minutos. Y yo así, pero ¿quién putas quiere leer eso, verdad? Entonces, al mismo tiempo, estamos con la necesidad de que la mente humana va a tener más valor, pienso, la mente humana va a tener más valor. Entonces, obras que vienen de humanos, como los muebles antiguos que fueron hechos a mano, van a valer más, pienso yo. Pero no sé, Raúl, ¿qué opinas? Mi postura que he mantenido no recientemente de este boom actual de la inteligencia artificial, sino ya de tiempo atrás. La inteligencia artificial puede hacer exégesis excelentes, exégesis perfectas, pero nunca podrá hacer hermenéutica, porque la inteligencia artificial no puede dotarnos de sentido a los datos, que es justamente lo que comentabas, Andrés. El pensamiento, el corazón humano sigue siendo valioso porque a fin de cuentas es lo que permite canalizar y darle sentido. Si desapareciéramos todos los humanos y se quedara solamente la inteligencia artificial, para empezar no había prompts, no habría quien mandara preguntas, y aun cuando hubiera automatización de respuestas, no habría quienes pudiera leer ni a quienes se fuera útil. Una inteligencia artificial que se responde a sí misma pues va a terminar en un bucle sin sentido. Los seres humanos somos necesarios porque, a diferencia de la inteligencia artificial, somos imperfectos, no hacemos cálculos tan rápidos, nos equivocamos y tenemos algo que nos distingue claramente de la inteligencia artificial, que son nuestras emociones. Esto que se ve como una privación, una dificultad que bajo este iluminismo ilustrado se señala como la principal falta que comete el humano ante sí mismo, que es la emoción, que va supuestamente en detrimento de la razón. Las películas y las series nos muestran que detrás de todos esos números, porque para construir una serie del día de hoy se necesitan muchos números de presupuesto, de rating, de cálculos, de mercado. Los guiones tienen detrás investigación, los guiones detrás tienen rentabilidad, y detrás de todos esos datos, detrás de todos esos números, a fin de cuentas lo que marca o no el éxito de una serie es la conexión emocional con las personas. Entonces creo que en ese sentido la inteligencia artificial es una excelente ancilla, como se usaba antes en la teología para hablar de la filosofía, es decir, una servidora. Es una muy mala ama porque no te lleva a ningún lado, pero como dice Samuel, creo que ya nosotros a estas alturas estamos ya bastante vacunados en contra de los discursos apocalípticos, de que la inteligencia artificial va a ser casi el anticristo que va a acabar con nosotros. Eso ya no nos lo creemos. Creo que se puede utilizar muy bien la inteligencia artificial porque precisamente pone en valor la conexión emocional que tenemos con nosotros, y eso se va a conseguir justamente cuando encontramos a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir, alguien con quien disfrutar juntos una canción, una obra de arte, una película, una serie. Eso nunca nos lo va a poder arrebatar la inteligencia artificial. La conexión humana, que en términos teológicos, ese vínculo, esa conexión, pues no es otra cosa que la mediación. De 1 Timoteo 2:15, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese ánimo cristológico de poder hablarnos, de poder conectar unos con otros, es algo que la inteligencia artificial no nos va a poder arrebatar. Y pensaba como en una anécdota que me pasó hablando sobre el libro con una persona, una chica, cristiana ella me decía que, o sea, tenía como su hermana era lesbiana y en la iglesia pues ya la habían corrido de la iglesia, que ella no sabía cómo acercarse, que no encontraba en la Biblia la guía, no encontraba tampoco en su iglesia un consejo que le sirviera, y yo le dije, ¿y hay alguna serie que vean juntas? Y me dijo, sí, Sex Education. Y dije, ahí están.
Dije, ahí está, o sea, síganla viendo juntas, conversen, ya están pasando tiempo juntas, ya están acercándose, ya estás tú acompañando a tu hermana. Entonces, creo yo que las series, las películas nos pueden ayudar a tejer esos lazos que incluso trágicamente las iglesias han roto. Entonces, es muy, muy importante dar cabida a estas otras formas de relacionarnos, no solo cuerpo a cuerpo, sino también a distancia, como ya lo conversábamos. Pero entonces sí, utilicemos, sirvámonos de las series, de las películas, para recuperar eso que la iglesia nos ha quitado, ¿no? La capacidad de asombro, por ejemplo, la capacidad de la duda, de acercarnos al misterio, o sea, eso que en los movimientos más dogmáticos nos ha sido arrebatado, nuestra relación con el cuerpo, por ejemplo. O sea, qué bonito ver en pareja una película que nos emocione a los dos, a las dos. Qué bonito poder decir, ah, mira, esta peli me provocó esto, a ti que te provocó, esta historia de amor me provocó esto. O sea, y generar comunidad, generar amistad, generar amor a través de las series y de las películas. No podemos explicar cómo sucede, porque pues es un misterio, pero sucede. Entonces, creo yo que un libro como Dios Nueva Temporada nos ayuda, sí, como a abrir las antenitas y decir, sí, en las series, en la televisión, también está Dios. Ese Dios que es el misterio, que es lo absoluto, pero que también se hizo carne y habitó entre nosotros. En fin. Hermoso, maravilloso. Yo de verdad, solo para terminar, tengo una última pregunta, pero es que no quiero alargarme mucho, pero es una tontera y si quieren no me la contestan. Pero, ¿qué serie o película ustedes pueden decir como que es la que más les ha conectado con lo divino, con lo espiritual, con lo teológico, Buena si como pregunta. elijan la número uno, cada uno? Si no la tienen, no importa. Yo ya dije la mía, pero le va a tocar a usted también responder, Lulu. La mía es I Origins. Se la recomiendo a todos. Es más, busco los detalles ahorita, al menos el año en que salió. La mía es muy mamona y aquí estoy con tres hombres y se van a reír y burlar de mí porque es casi que una teleserie, pero This Is Us. Muy Ajá, buena. buenísima. Pues, Yo, yo creo... Adelante, Samuel. yo sí, tendría como una respuesta así medio pedante, así de cine súper minoritario, pero no, me voy a ir por una serie y es The Good Place, ¿no? Para mí The Good Place sí me enseñó mucho, me hizo pensar mucho en de qué sirven nuestras creencias, Cierto. de qué sirve la forma en la que vivimos, nuestros ideales y claro, también pensar en cómo imagino yo el cielo y en todas estas teologías que hay sobre quién va a estar, quiénes no van a estar, qué es lo que vamos a hacer allá. Y al final, o sea, The Good Place me gusta porque incluso después de la vida y después de la muerte hay todavía un descanso que nos espera. O sea, porque uno piensa en la eternidad con Cristo, qué cansado también. Uy, La eternidad. más que cansado, qué horrible como nos lo predica. Entonces, Ah. creo que el final de The Good Place nos dice, aún después de esa eternidad hay un descanso. Y qué bonito entrar a ese reposo que nos promete Hebreos. Muy, Buena. muy buena The respuesta. Good Place es una gran serie que nos ayuda mucho a imaginar formas de relacionarnos y cómo esas formas tendrán repercusión en la eternidad. Buenísimo. En mi caso, creo que de forma más reciente, lo tengo fresco el recuerdo. Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer me hizo mucho sentido, me hizo mucha conexión con lo divino porque te enseña a conocer la subjetividad de los demonios. Te enseña a aprender a hacer algo muy importante. Yo lo hago, por ejemplo, en un curso que doy en la Facultad Latinoamericana de Teología Reformada, que es sobre experiencias carismáticas. Tenemos un módulo sobre exorcismos que tienen la desventaja de que son considerados desde las perspectivas más radicales como un acto violento de liberación espiritual o desde las mismas iglesias, pero más históricas e intelectuales, únicamente como patologías mentales. Y ambos polos pierden de foco el centro, que cuando hay alguien que reporta tener una posesión espiritual es alguien que se encuentra afligido espiritualmente. A nivel teórico especulativo, pues no sé lo que esté ocurriendo ahí. Esa persona necesita intervención, esa persona necesita ayuda multidisciplinaria, psicológica, pero también espiritual. Y algo que he aprendido en eso
es que los demonios aparecen en momentos de crisis, en momentos de dificultad, cuando algo está ocurriendo, y muchas veces la única forma de visibilizar o hacer performativa la situación de crisis que existe es la de la aparición demoníaca, que si únicamente con la pastillita, con el tratamiento psicológico se suprime el padecimiento psicológico, pero la herida existencial, la herida social, esa permanece abierta. Entonces estoy plenamente convencido, junto con Tanjiro Kamado, que hay que aprender a escuchar a los demonios. Y el punto culminante de esta serie es cuando nos damos cuenta que a los demonios también tenemos que tenerles empatía. Ellos portan su propia historia. Y esto es algo que me ha volado a mí muchísimo la cabeza. Y pues creo que Demon Slayer me ha ayudado a encontrar mi mejor conexión con Dios a través de el demonio. Yo la estoy viendo también con mi hijo, me obligó. Yo la voy a ver. Me la Buenísima. vendí. Oye, ya, y por último, ahora sí, lo que sí recomendamos todos es que lean este libro, Dios Nueva Temporada, porque de verdad está muy entretenido, muy enriquecedor para leerlo junto con las series y las películas que analizan. Las críticas. Si usted quiere escuchar cómo ponemos en el mismo nivel a los zombies y a los fundamentalistas, increíble. En el hecho de que podemos vivir O a como Sabrina Cristo, aunque con Cristo Cristo no esté presente, o cómo los satánicos también le meten sus ideales así, del mismo modo que los cristianos a la gente, es genial. Sí, buenísimo. Muchachos, muchas gracias. Los links van a estar perdón. presentes también en las notas del episodio y todo lo demás, Sí. como ya saben. Y nuevamente muy agradecidos por haber estado con nosotros, por compartir su tiempo con nosotros, por haber escrito este libro y compartirlo con todos nosotros. A ver si nos dejan sus redes por si la gente los... Bueno, yo creo que a ti, Raúl Mente, te conoce todo el mundo, ¿no? Por tiliches teológicos. Raúl, Bueno, me es conocen por ese nombre, no sé qué tanto por famosito. Raúl Méndez. Claro. Sí. Pero igual déjennos sus redes por si la gente los quiere buscar, acosar con preguntas, con comentarios y denle. Gritarles que son herejes. Ya nos acostumbramos a eso. No, pero gracias por Muchas gracias. movilizar de nuevo estos libros a través de este podcast. Agradezcan con Hernán también y su equipo el que estos libros se mantengan vivos, porque al final es lo bonito, ¿no? O sea, uno deja ir su libro, pero es bueno que de repente resuciten y vuelvan y digan, mira, aquí estoy, tú me creaste una vez, y yo, pues, ya. Y nos anima a Raúl y a mí, bueno, a mí al menos, como para Sí. seguir pensando estos temas, seguirlo actualizando, porque han cambiado un montón de cosas en 5 años. Sí, Y claro. sería bueno volver a visitar estos temas. Hace falta. Por eso el libro debió haberse llamado Jesús temporada 2 y así ya tenían la temporada 3 lista. Dejarlo un cliffhanger. No, pues ahorita vamos por bueno, ahorita las sagas puede ver hasta de 9. Cierto. Claro. Hacemos un Sharknado versión teológica. No, por favor. Eso está muy bien, ¿no? O sea, las teologías serie B. Serie B. Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias nuevamente y esperamos que no se pierdan, que no sea el último libro que escriban, sino que sigan escribiendo y produciendo material para todos nosotros que los leemos. Un placer. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Lulú. Gracias, De Andrés. corazón. Que les Hasta vaya luego. muy bien. Andrés, Ay. un gusto. Lulú, Igualmente. Raúl, cuídate. Sam, nos vemos. Bye. Bye. Y para el próximo episodio vamos a estar hablando del libro Las mujeres en el movimiento de Jesús de Elsa Tamés. Y vamos a tener a Elsa de invitada. Así que vayan todos a correr, cómprense en el libro y ojalá ya se lo hayan terminado para cuando salga el episodio. Muchísimas gracias.